Seguimos, amigos, con más de Hoy es Noticia por Pemex TV, la nueva forma de ver televisión. Hoy conversando con el ex gobernador César Alejandro Pérez Vivas. Detallábamos justamente antes de la pausa los aspectos de cómo la oposición va a tratar de darle una solución al país en los próximos meses. Y usted nos decía que la única solución es ir a las parlamentarias. ¿Cómo se está preparando la MUD, la oposición en general, para acudir y salir con éxito en estas nuevas elecciones? La verdad es que a mí me gustaría que las fuerzas políticas que integran la mesa de la Unidad Democrática estuviesen mucho más avanzadas en el diseño de la estrategia de las parlamentarias. Se está trabajando, en mi opinión, lentamente aún. ¿Por qué? Porque es un proceso complejo. O sea, esto no es un tema sencillo, resolver la diversidad de criterios, de aspiraciones, de intereses legítimos también. No son intereses bastardos, pero son intereses que las propias fuerzas democráticas surgen, y yo creo que los partidos y los liderazgos democráticos tienen que poner por encima de cualquier circunstancia el supremo interés de Venezuela a la hora de definir la metodología, la estrategia para escoger la plataforma parlamentaria. Soy partidario de que los ciudadanos sean consultados, es decir, de que haya un proceso de consulta a través de elecciones primarias, si es posible, en la totalidad de los circuitos electorales que van a ser consultados, que se van a ser postulados, y definir esto, además de las normas de quienes deben consultar, porque tampoco creo que todo el que llegue aquí a que yo quiero ser diputado y me anoto y ya yo tengo el derecho a hacerlo, digamos, sobre todo para quienes representamos la alternativa democrática. Van a enfrentar a un gobierno en circunstancias muy difíciles los nuevos diputados que se elijan en este año 2015, para iniciar las labores el 5 de enero del 2016. Y si no se trata de personas comprobadamente firmes en sus convicciones democráticas, comprobadamente firmes en sus valores éticos, fácilmente pueden ser hostigados, presionados, comprados, chantajeados por el gobierno, cuando el gobierno se vea en una situación de minoría política en el Parlamento. Por eso, personas que han estado, digamos, en una inestabilidad política permanente, que han apostado a sus intereses personales y no a las de la comunidad y a la sociedad política democrática, tienen que ser de alguna manera puestos en observación a la hora en que la Mesa de la Unidad Democrática tenga que definir una normativa para escoger quiénes deban ser nuestros representantes en ese proceso electoral del próximo año. La percepción de la mayoría de los ciudadanos es que la Mesa de la Unidad ha estado tambaleando con la salida con la llegada ahora de Chuo Torrealba, justamente, pareciera que se le da más cuerpo, se le da más firmeza a la Mesa de la Unidad. Sin embargo, llama poderosamente la atención que estando a meses de las parlamentarias, con un reto tan enorme como es arrastrar todavía el error de no haber participado en 2 elecciones atrás, de tener a pesar de tener una mayoría, ser una minoría dentro de la Asamblea Nacional, y aún así pareciera que no hay la cohesión necesaria. Veíamos, sin entrar en el tema de las colitas de PDVSA, veíamos cómo entre los documentos que llevaba la niñera de Jagua iba la estrategia parlamentaria de 2015. ¿Dónde está ese trabajo de estrategia que ya debería estar generando la MUD? A diferencia de la Mesa de la Unidad Democrática, el gobierno tiene una estructura política piramidal y autoritaria. De modo que allí hay una pequeña cúpula que diseña una estrategia y se la aplica y se ejecuta como una obra, pero esa es la característica del autoritarismo. También funciona la dictadura de Fidel Castro, también funcionó Stalin, también funcionó Hitler con sus modelos autoritarios, también funcionó Pinochet con sus órdenes piramidales durante 16 años. Ese es el drama del autoritarismo versus la democracia. Nosotros somos una alianza de partidos políticos cuya elaboración estratégica pasa por un proceso de consulta, de debate, que se va desarrollando y que se está desarrollando. ¿El gobierno la tiene? Sí, la tenemos clara. El gobierno va a seguir insistiendo en manipular, digamos, el sistema electoral para conseguir una ventaja, para que el impacto de una mayoría que se está formando en la opinión pública no los afecte tan severamente, en el uso abusivo de los recursos públicos, tal como ocurrió en la campaña del 2012, donde el propio Jorge Giordani, en su carta de renuncia, reconoce haber raspado la olla en términos literales, haber destruido las finanzas públicas de este país con tal y ganar esa elección. Y eso es un documento público absolutamente
verificable en este momento. Entonces, ciertamente para la Mesa de la Unidad Democrática esta tarea es más compleja, pero estoy absolutamente seguro que vamos a tener una normativa, que vamos a escoger una plataforma electoral y que tenemos una gran oportunidad de construir no solo una mayoría popular, que ya la tuvimos en el 2010, ¿verdad? La mayoría del 2010 fue del 52%, aunque esa mayoría no se reflejó en curules, producto de la manipulación del sistema electoral. Nuevamente el gobierno va a intentar modificar, adecuar los circuitos de acuerdo a sus conveniencias. Pero si la mayoría ya pasa sobre el 60%, cualquier artificio que se haga en el sistema electoral les va a resultar inútil a los fines de retener una mayoría parlamentaria. De modo que por primera vez en muchos años los demócratas tenemos una gran oportunidad, no solo de construir una mayoría sólida, amplia, que no sea por el 0.5, por el 1% de diferencia. Sumar la abstención. Tenemos que sumar todo, sumar el descontento, la abstención, tenemos que movilizar, tenemos que entusiasmar a todo el país para que el país sienta que es necesario un nuevo régimen, un nuevo modelo, unas nuevas leyes, un nuevo sistema que dé por terminada este experimento que, oye, usted tiene que ser muy fanático del régimen para no admitir que la situación del país se ha destruido de una manera inconmensurable. En consecuencia, ese proceso de cambio va a permitir, sin lugar a dudas, una esperanza, va a permitir una institución importante del Estado para ejercer una serie de controles que hasta ahora el Poder Ejecutivo en manos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro ahora nunca tuvo. Vamos a darle la oportunidad aquí a Mariano Delgado, quien nos escribe a través de @tvpemex. Pero antes quisiéramos saber si César Alejandro Pérez Vivas tiene la aspiración de regresar a la Asamblea Nacional o por el contrario espera la oportunidad para volver a lanzar su candidatura a la gobernación del Estado Táchira. Bueno, yo todavía hasta ahora no tengo una definición. Yo creo que lo más importante es que haya una mesa de la unidad, que haya una plataforma unitaria. La verdad que si yo soy o no soy candidato, eso es lo menos trascendente, porque por fortuna el liderazgo democrático cuenta con recursos humanos muy valiosos, con gente muy competente, con gente comprometida que puede representarnos, de modo que si no es necesario que yo esté, pues no estoy, y si fuere muy necesario, pues estoy. Yo no creo que nadie sea imprescindible, no tengo realmente un objetivo así inmediato de buscarme un curul. Yo he sido 4 veces elegido parlamentario por el Táchira en el Parlamento Nacional, 3 veces en el viejo Congreso de la República, una vez en la Asamblea, en la primera Asamblea, la del 2000 al 2005, ejercí la representación de nuestro pueblo tachirense y fui uno de los voceros, digamos, calificados de la democracia en ese Parlamento tan duro que fue el primero de esta etapa revolucionaria. Y de modo que no es que para mí es un tema imprescindible. Creo que vamos a darle tiempo, esperemos las reglas, cuáles son las reglas que la Mesa de la Unidad establece, pero lo que sí les puedo decir a todos los tachirenses y a todos los venezolanos es que yo estaré allí como el más humilde trabajador de la causa democrática, convocando a los venezolanos a votar, convocando a los venezolanos a sumar su esfuerzo para el cambio, apoyando de manera total la plataforma que elijamos desde la Mesa de la Unidad Democrática. Ese es mi compromiso con el Táchira, ese es mi compromiso con Venezuela y ahí estaremos cumpliéndolo cabalmente como lo dictan nuestros principios y nuestros valores democráticos. Nos pregunta Mariano Delgado, para usted, ¿qué opinión tiene Pérez Vivas sobre hechos de corrupción del actual gobierno regional y cómo atacó él la corrupción en su gestión? La corrupción es un tema presente en la historia de la humanidad, es la lucha del bien contra el mal y siempre en toda organización humana hay personas que tratan de aprovecharse de lo ajeno. Siendo yo gobernador se me presentaron 3 problemas a mí y los 3 los traté de la misma manera. Los 3 fueron llevados a la fiscalía, los 3 casos. Una vez que tuvimos conocimiento, los funcionarios fueron destituidos de sus cargos y fueron sometidos a juicio y el dinero fue 100% recuperado. Esa no es la conducta del chavismo frente a la corrupción. La conducta ya tradicional del chavismo, no solo a nivel nacional, sino aquí en la gobernación del Táchira, es la de encubrir, la de tapar la corrupción. Y hay muchísimos casos. Podríamos hablar recientemente, nacionalmente, del caso de Elías Agua,
usando los aviones de PDVSA para enviar a su familia al Brasil. Podríamos hablar del caso Maclet, podríamos hablar de los 25.000 millones de dólares que se robaron de Cadivi y no hay ni un funcionario preso. Y aquí en el Táchira podemos hablar de los negocios del cemento, donde el entorno militarista del capitán Bielma Mora se ha hecho de una mafia que maneja el cemento. Podríamos hablar, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en el Instituto del Deporte con el defalco de millonarias sumas de dinero. Podríamos hablar del defalco de Fundesta en manos del señor José Rosario González, que también tiene una situación muy irregular. Podríamos hablar de lo que está ocurriendo en Funda Táchira con el manejo de los recursos derivados de la operación o de los planes de vivienda, donde hay nóminas fantasmas, pagos indebidos. Lamentablemente no hay forma de investigar, porque Bielma Mora todo lo tapa, todo lo oculta. La Fiscalía y la Contraloría está al servicio de Bielma Mora. No hay manera de que investiguen a los actuales funcionarios del gobierno. La Fiscalía y la Contraloría están dedicados a perseguir todavía a los funcionarios de mi gobierno, y por eso en este gobierno del capitán Bielma Mora hay una total y completa impunidad, y allí pues la corrupción campea por todos lados con la seguridad de que nada les va a pasar. Vamos a hacer una pausa, doctor César, y al regreso hablamos de los aspectos económicos y cómo viene el 2015 para Venezuela en ese sentido. Ya venimos.